Con todo y la locura de los límites de pista, Checo, el intimidador Pérez, ha vuelto. Eso y más en el episodio de hoy. Comenzamos. Amigos y amigas de Vitamina Fórmula 1, bienvenidos a un episodio más. El día de hoy tengo el gusto de estar acompañado por Adrián Cordero. Adrián, ¿cómo estás? Muchas gracias, bienvenidos a todos. Un gusto estar aquí contigo, Nacho, como siempre. Muy bien, muy bien. Muy emocionado porque el fin de semana nos dejó una carrera muy interesante, una carrera refrescante porque hubo varias cosas diferentes en cuanto a novedades, posiciones, un checo que por fin regresó a un buen desempeño que se le había eludido ya varias semanas. En cuanto a las cosas que no son novedades, definitivamente, pues la victoria de Max, el hecho de que maximizó puntos en este fin de semana, pero muy emocionado porque pues aún así hay diferentes cosas con las que nos podemos entretener, no sé cómo lo viste tú. Oye, eso que dices de que no es novedad, ya de verdad que raya en lo absurdo, ¿eh? Nada más para hacer un recuento de las cosas, Max quedó en primer lugar en todas las sesiones de prácticas, quedó en primer lugar en la carrera de sprint, quedó en primer lugar en la carrera, quedó primer lugar en las dos clasificaciones, tanto para el sprint como para la carrera, hizo la vuelta rápida. O sea, ya yo creo que la palabra dominio se queda ya corta para describir lo que está haciendo Max Verstappen junto con Red Bull. Y qué mejor, Adrián, que lo hicieron en la pista en su casa, ¿no? En el Red Sí. Bull Ring, en Austria, a gustísimo en casa, haciendo un fin de semana completamente redondo para los de Red Bull. A mí sí ya me tiene, ya ni siquiera me impresiona porque ya como tú dices, ya no es novedad, pero sí me Sí. sigue impactando lo fácil que está haciendo para Red Bull esa temporada. Sí, de repente hasta uno ve que es muy diferente el entusiasmo que, por ejemplo, tenía Leclerc, que estaba volviendo al podio, que el que muestra Max semana con semana, ¿no? De Max y su equipo, o sea, yo creo que incluso el mismo equipo de Red Bull ya celebraría más una victoria de Checo simplemente porque pues sería más novedad que una de Max, ¿no? Entonces, como bien lo dices, es algo que prácticamente ya raya en la perfección. O sea, es ridículo la cantidad de ventaja que tiene ahorita Max. Eh, no solo Max, pues el equipo completo, el carro que seguramente ya va a pasar a la historia como uno de los mejores carros en el deporte. O sea, es una cosa impresionante, sobre todo destacar lo que decías ahorita, ¿no? Que incluso con 23 segundos de ventaja que tenía sobre Leclerc, aún él insistió en ir por la vuelta rápida, aunque el equipo le dijera que no es necesario arriesgar, la tenía Checo, entonces tampoco es que estuvieran perdiendo mucho. Pero él insiste, ¿no? O sea, siempre tiene en la mente en maximizar los puntos. Y este es otro fin de semana en donde sacó todo lo que podía haber sacado en cuanto a puntos para el campeonato. Y digo, que ojo, eso de la vuelta rápida, creo que podrás coincidir conmigo que fue una necedad absurda, porque al final del día, una parada en pits siempre lleva sus riesgos, siempre tiene sus diferentes Sobre todo con un margen implicaciones. tan chiquito, porque era de 3 segundos, o sea, lo Exacto, que te iba a quedar exacto. después. Ujú. Nada que te saliera mal, cualquier cosita que te saliera mal y perdías el liderazgo de la carrera, ¿no? Entonces, bueno, pero a lo mejor eso habla de la confianza que tienen tanto en el equipo como en él y que están seguros que las probabilidades de que algo salga mal son súper bajas, ¿no? Y que también yo creo que el mismo Max está midiendo, no tengo mucho que perder, o sea, si bien se va a ver tonto que pierde el liderato por esto, por un error, pues sería un error en pits, no va a ser por mí, entonces me puedo echar mi panchito de que la regaron ustedes y al final de cuentas no es como que está en riesgo el campeonato, ¿verdad? Entonces, tampoco es un riesgo acá impresionante que tomó, pero sí definitivamente un riesgo que el mismo equipo siempre le dice, sabes que no es necesario, pero bueno, ándale necio, ahí vas. La verdad que sí. Así que bueno, Adrián, hagamos un poquito una recapitulación de lo que pasó este fin de semana para nuestra audiencia. Ujú. Como ustedes saben, vamos a tratar de también tocar un poquito el tema de Checo Pérez, que parece que está recuperando ritmo, pero es importante también destacar su actuación el fin de semana. Todo comienza el viernes, Adrián, con una clasificación terrorífica para Checo Pérez. Hay que decirlo Sí. así, una clasificación de miedo en la que no logra superar la quali 2, queda en quinceavo lugar porque todas sus vueltas de la quali 2
son eliminadas por excederse de los límites de pista. Para Así nuestra es. audiencia, en una explicación muy breve, Adrián, ¿qué es esto de los límites de pista y por qué eso te puede perjudicar tanto en una clasificación o incluso en la carrera? Básicamente el límite de pista es justo como suena, ¿no? O sea, es el límite que divide lo que es pista dentro pues de la pista y lo que ya no es pista, ¿no? Muchas veces lo que ya no es pista no castiga al carro o al piloto cuando se van a esa área que ya no es pista y les pudiera dar una ventaja en cuanto a tiempos o velocidad, ¿no? Entonces, lo que se busca con esto es poder delimitar hasta dónde puede llegar un coche a estar posicionado dentro y fuera de la pista sin obtener una ventaja, ¿no? Entonces, las reglas estipulan claramente que está delimitado el límite de pista por una raya blanca creo que mide 2 pulgadas, algo así, y en ningún momento pueden estar las cuatro llantas del lado fuera de la pista de la raya blanca, ¿no? Entonces, así como en el fútbol, las llantas como la pelota tienen que atravesar toda la raya blanca de la portería para hacer gol. En este caso, si el carro atraviesa completamente con las cuatro llantas la raya blanca, significa que ya no puede, que ya no cuenta, ¿no? En realidad, lo que se hace ahí o el castigo que se aplica es borrar el tiempo de esa vuelta, no tanto en carrera como en quali. Y lo que tú decías correctamente es que en quali para Checo hubo, me parece que tres, si no es que cuatro vueltas que se le borraron. Tres, una en la Q3, perdón, en la Q1 y dos en la Q2. Entonces es un error que si bien Checo no fue el único y desde la quali hasta la carrera se borraron muchos tiempos de vuelta, sí Checo fue alguien que reincidió dos veces en una misma quali, ¿no? Entonces, una misma sesión, específicamente en Q2. Entonces, definitivamente algo frustrante, no solo para nosotros, sino hasta para el mismo equipo. Christian Horner dijo en una entrevista de que es que nomás tenía que quedarse dentro de las líneas, o sea, algo frustrado con Checo. Y definitivamente pareciera ser algo que pudieras evitar, ¿no? O sea, haces una vuelta asegurándolo y luego ya arriesgas lo que quieras, ¿no? Eso pudo haber hecho. Entonces, pues fue algo que lo hizo empezar desde atrás todo el fin de semana. Digo, eso y que ya había reportado que se sentía físicamente mal un par de Sí, días antes, ¿no? Entonces, bueno, sí, sí, se estaba siente enfermo. mal. El viernes hace una clasificación. Yo no la vi, Adrián, y de verdad que me dio mucho gusto no haberla visto porque me hubiera ahí infartado. Pero hace una clasificación de horror. Acaba en 15º lugar. Pero luego el sábado empezamos a ver la luz al final del túnel, porque el sábado en la quali para la carrera sprint acaba en segundo lugar, bastante tranquilo, bastante bien. Y en la carrera sprint, órale, lo que llevábamos meses esperando ver. Un duelo mano a mano, al menos en las primeras curvas contra Max Sí. Verstappen. Un duelo en el que hubo cierto roce, un duelo en el que Max Verstappen incluso se quejó de Checo, Checo se quejó de Max. Aparentemente todo lo solucionaron al final de ese sprint. Ujú. Un duelo que lo ganó Max Verstappen. Pero bueno, todos empezamos a sentir un poquito la emoción de ver ya a Checo Pérez en un cara a cara contra Max Verstappen. Y para mí, ese fue uno de los highlights del fin de semana. Sí, definitivamente, yo tengo dos y ya hablaremos del otro, pero definitivamente coincido, este es el highlight, bueno, uno de los highlights, y pues es algo muy natural, ¿no? La verdad es que los pilotos de Fórmula 1, así como los futbolistas, también son muy quejinches, o sea, se van a quejar de todo. Incluso Max lo veremos quejándose de cosas que él mismo hace, y eso no es raro en los pilotos, ¿no? O sea, no nomás Max hace eso. Entonces, en este caso, Checo, después de la curva 1 tenía cierta ventaja sobre Max, incluso llegó a estar adelante de Max después de la curva 1. Y cuando Max, después de traccionar mejor a la salida de la curva 1, estaba a punto de rebasarlo, pues Checo se mueve un poquito sobre Max, ¿no? Tratando de obligarlo a frenar. Y eso, digo, será a propósito, o él dice que no lo vio, ¿no? Entonces, ya eso, quién sabe, lo dejaremos al juicio de cada quien. Pero el chiste es que sí hubo una acción ahí que pudo haber sido peligrosa y creo que Max tenía razón para alterarse un poquito, pero pues digo, al final de cuentas algo de hipocresía en quejarse porque él mismo hace eso, ¿no? Y después Max se le aplica igual en la segunda curva.
Checo quería pasar por fuera y Max lo saca de la pista, ¿no? Entonces, ese fue el reclamo de Checo. O sea, al final de cuentas son quejas que vemos casi carrera con carrera. En este caso se dio entre los dos pilotos Red Bull y fue algo emocionante justo por eso. Pero no pasó nada, o sea, como tú dijiste, lo arreglaron ellos mismos, incluso antes de la entrevista o de la premiación del sprint, entonces nada que pase a mayores. Exactamente. Y bueno, la verdad es que fue un momento de algo de emoción. Esto pasa el sábado, y luego ya el domingo, que es el día de la carrera completa, tenemos una carrera en la que Checo tenía que remontar desde el 15º lugar, una Ujú. carrera en la que Leclerc intenta en las primeras curvas tratar de poner presión a Max Verstappen. En esta carrera estaban saliendo en primer lugar Max Verstappen, en segundo lugar Charles Leclerc. Y bueno, para mi gusto, la carrera fue una carrera muy entretenida porque tuvimos el placer de ver a Checo poco a poco ir remontando lugares, que fue algo muy entretenido. Una mini batalla, como les decía, entre Max Verstappen y Leclerc. Digo mini porque pues, no duró mucho y todos sabíamos que al final quién iba a ser el justo vencedor. Pero la Claro. verdadera locura de esta carrera, Adrián, vuelven a ser estos los límites de pista. Sí. Hubo una serie de pilotos penalizados en tiempo por pasar los límites de pista. Hay memes al respecto de las listas. Bueno, ni los tickets del Costco están tan largos como la lista de la gente que fue penalizada. Lewis Hamilton se estuvo quejando mucho al respecto. A Carlos Sainz le tocaron muchas penalizaciones, que de hecho Carlos Sainz había acabado originalmente en cuarto lugar. Y ahorita platicamos de Carlos Sainz porque creo que también estuvo muy interesante. Ujú. Termina en sexto. Eh, Esteban Ocon, creo que le cayeron más de 30 segundos de Sí, creo que fueron penalización. 4 o 5 penalizaciones, sí. Al final, Adrián, algo también está mal por parte del circuito o de la Fórmula Uno. No es normal, ¿no? Tener una lista tan grande de pilotos penalizados. Algo no se está haciendo bien, ¿no? Quiero pensar yo. O es culpa de los pilotos y de plano salieron todos mal. Yo creo que hay algo de oportunidad de mejora en dos sentidos para mí, desde donde lo veo yo. Uno es en asegurar que más bien, en reducirse la carga de estar viendo esos o revisando y checando y repartiendo esas penalizaciones, porque el hecho de que haya tantas significa que pues, se les incrementa la carga y muchas veces vimos que las penalizaciones llegaban como 5 10 minutos después de que en realidad habían infringido la regla e incluso, pues tú lo decías ahorita, ¿no? O sea, los resultados terminaron de una forma y horas después se ajustaron esos resultados porque había penalizaciones extra. Hubo apelaciones, creo que por parte de Aston Martin, y después de eso desencadenó en penalizaciones extras que se tuvieron que dar ya post carrera. Entonces, eh, una manera que es efectiva y lo aplican en muchas otras pistas para poder reducirse esa carga de penalizaciones o de revisión de penalizaciones es castiga físicamente al piloto, y no me refiero a latigazos o algo así, ¿no? Pero castiga físicamente al piloto que se sale de la pista, ¿no? Por eso vemos en muchas pistas que hay piedras, las gravel traps que les llaman, ¿no? Que están justo afuera de esas curvas donde puedes, castigar en ese momento al piloto que se esté aborazando de las curvas, ¿no? Entonces creo que poniendo algo así, haciendo esas adecuaciones a la pista, pudiera ser algo que después evite que tengamos que hablar de estos temas cada vez que regresamos al Red Bull Ring, porque la verdad es que siempre se da, o sea, siempre se borran tiempos en el Red Bull Ring. Ahorita creo que, bueno, yo no recuerdo haber visto algo como lo de este fin de semana en cuanto a cantidad de penalizaciones, pero es un tema que siempre está. Entonces, ¿cómo pudieran modificar esto? Es modificando la pista y haciendo que esto ya no sea un tema de conversación. Eso es lo que yo veo, no sé si coincidas tú. Sí, creo que la verdad no es normal tener una carrera con ese tipo de penalizaciones tan abultadas para tantos pilotos. Sí siento que es un tema que se puede mejorar. Por ahí escuchaba diferentes opiniones. En una hablaban justamente lo que tú decías. Oye, pues pónganle estas trampas de grava,
pero había quien decía, es que ahí también compiten los del motocross y los del Sí. motocross no quieren que haya esas. Bueno, se hacen ahí, motocross no, los de MotoGP, perdón, los de Ah, sí. eh, las carreras de motocicleta, ¿no? Entonces, bueno, algo tienen que poner atención. Es un circuito que va a estar, me parece que hasta el 2030, ya está confirmado que va a estar en el calendario de la Fórmula Uno. Creo que Ujú. tienen que hacer algo porque lo que vimos esta última vez fue ridículo, ¿no? Y Sí, bueno, hablando un poquito justamente de esto, Adrián, la carrera, como ya les decíamos, dominada de punta a punta por Max Verstappen. Creo que Charles Leclerc lideró una que otra vuelta, pero en general la carrera fue 100% dominada por Verstappen, seguido cortó, del, perdón, cortó una racha de Max, un récord sí, que estaba ¿verdad? poniendo Max De de vueltas seguidas, como líder, nomás como lideradas. dato. Ajá. Este, entonces, bueno, acaba en primer lugar. Leclerc, que hace una buena carrera y que se empieza a ver un poquito más contento, queda en segundo lugar. Aquí solamente es súper rápido mencionar que hubo ahí un pequeño roce entre los pilotos, no entre los pilotos, sino entre Carlos Sainz y Ferrari, porque Carlos Sainz en algún momento llevaba mejor ritmo que Charles Leclerc y pidió permiso a Ferrari para adelantarlo. Ferrari se negó, y mucha gente incluso cree que eso le pudo haber costado un poquito el podio a Carlos Sainz. Luego Ferrari hace su típica Ferrari, los mete en mal momento a los pits durante el Virtual Safety Car y luego se equivocan en la parada de Leclerc y entonces eso le cuesta segundos a Carlos Sainz y bueno, Ferrari siendo Ferrari, ¿no? Pero Ujú. cuéntame, Adrián, cuéntame, ¿qué opinaste de esa tan bonita pelea entre Carlos Sainz y Checo Pérez por el tercer escalón del podio y qué tan intimidado se sintió Carlos Sainz? Al parecer mucho, tanto como para inventarse castigos. Yo no sé qué esperaba, la verdad es que a lo mejor y sí existe una regla en contra de la intimidación, pero según yo y lo que escuché de los comentaristas, eso no existe. Yo creo que lo que alegaba es que pues le estaba echando encima el carro y a lo mejor lo estaba obligando a cometer errores, pero al final de cuentas eso es, o orillando a cometer errores o a una colisión, pero al final de cuentas no hizo para mí nada que estuviera fuera del reglamento. Se me hizo impresionante, o sea, de esos momentos en que uno hasta se para de donde está sentado porque dices, ay, güey, te pone nervioso y ves casi, casi que la colisión es inminente, pero de alguna manera lo mantuvieron como por dos, tres vueltas, o sea, la batalla estuvo muy buena, duró y nos tenía todos con los pelos de punta, entonces, obviamente creo que por las condiciones en las que se daba era cuestión de tiempo para que Checo pasara a Sainz, pero al final de cuentas la diversión y digamos las emociones ahí estuvieron y como lo dijimos hace rato, o sea, yo creo que es el momento del fin de semana, el mejor momento del fin de semana, acompañado ahí por lo de Checo y Max, ¿no? Pero no sé si coincidas, pero para mí eso fue lo mejor de todo el fin de semana y lo que dio la emoción. Sí, sin duda, fue una gran batalla entre los dos, muy entretenida, muy intimidante, al menos para Carlos Sainz. Y oye, y aquí entra un poquito el tema que estábamos diciendo. Checo queda en tercer lugar, alcanza el podio. No nos queremos emocionar demasiado. Parece que Checo Pérez está recuperando un poquito ese ritmo, está recuperando esa confianza. Se le vio sólido, se le vio fuerte, tanto en el sprint como en la carrera. Y luego, fíjate, Carlos Sainz, que debió haber quedado justamente en cuarto lugar, atrás de Checo Pérez, termine quedando en sexto lugar por todo ese tema de los límites de pista, ¿no? Al final de Ujú. la carrera, como 3 horas, 4 horas después de la carrera, sacaron una lista inmensa diciendo, bueno, todas estas vueltas no las habíamos contabilizado, todos estos pilotos nos deben tantos segundos, 5 segundos, 10 segundos y hasta 30 segundos para Esteban, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, creo que eso es al menos de las cosas más destacables de la carrera. Y ya por último, yo te quería preguntar un poquito, Adrián, ¿qué opinión tienes hasta el momento de los novatos en la Fórmula Uno? Gente como Nick de Vries, gente como Logan Sargent, gente como el propio Oscar Piastri, al menos desde mi punto de vista, no sé si es porque no traen los mejores coches posibles, que seguramente es uno de los factores, pero parecieran estar pasando muy desapercibidos o con actuaciones muy, muy discretas en el mal sentido para estos novatos en la Fórmula Uno, ¿no? Sí, yo creo que, digamos, es normal, más bien yo esperaba que alguno de ellos destacara.
Yo esperaba, sobre todo se esperaba mucho de Piastri. Había mucha gente que esperaba mucho de Debris. La verdad es que yo no, y a lo mejor nos remontamos al video que hicimos previo a la temporada, pero eh, yo no esperaba tanto de él. ¿Quién es el otro? Sargent, obviamente no, ya lo hablábamos también, que es más un tema tal vez de patrocinio porque es gringo. Pero la verdad es que estos, así como muchos novatos, están entrando a carros que incluso algún, bueno, tanto el Alfa Tauri como el McLaren están peor de lo que esperábamos. Entonces, o sea, creo que hubiera sido una gran sorpresa que alguien destacara más de lo que lo está haciendo, pero sí esperábamos que pasara. Entonces, sobre todo yo con Piastri, como decía. Entonces, sí, o sea, no están agregando mucho sabor a la competencia, la mayoría queda atrás sin dar mucho de qué hablar, incluso peor, tanto Sargent como De Vries han dado más de qué hablar por accidentes, creo que el que pasa más desapercibido es Piastri, y lo malo es que, por lo menos en el caso de Piastri, pareciera que McLaren está siendo cada vez más competitivo, entonces entre más se quede atrás, peor se está viendo. También eso está pasando un poco con De Vries y Tsunoda, entonces definitivamente está pasando con Albon y Sargent, porque Albon de repente ha sacado puntos, casi estaba a nada de sacar puntos esta vez, y Sargent no le fue tan mal esta vez, pero digamos, es algo que necesitan ellos o ponerse al tiro o van a ser uno más del montón y al rato entra alguien a reemplazarlos y se quedan con un año en Fórmula Uno, ¿no? Entonces, nada que destacar ahí en realidad. Sí, no, la verdad es que no han tenido las mejores actuaciones, se esperaba más de ellos, como tú bien dices, sobre todo de Oscar Piastri. Y ya nada más para terminar, Adrián, me acabo de acordar de una última cosa ahorita que decías eso de que pueden ser reemplazados. No sé si viste una entrevista muy entretenida en la que una reportera, entrevistadora, como le llamamos, inglesa, está hablando con Christian Horner y le dice, sí, Christian, ¿y cómo es el panorama de Red Bull? Ahorita sabemos que hay dos asientos en la familia Red Bull que pudieran ser reemplazables, el de Nick de Vries pues potencialmente el de Checo Pérez, ¿no? Y Christian Horner le dice, a ver, no, el asiento de Checo Pérez no está en discusión, no es reemplazable, no se lo vamos a quitar. Eso me parece sumamente bien por parte de Christian Horner. Pero lo que yo te Sí. quiero preguntar, Adrián, ¿qué la gente odia a Checo Pérez? ¿La gente odia a los mexicanos? ¿Le caemos mal a los británicos? ¿O por qué tanto insistir sobre lo mismo, eh? ¿No se te hace que está un poco ya exagerado a veces la crítica que se le hace a Checo Pérez? Yo creo que sí, o sea, sí, definitivamente, yo creo que sí. Lo malo es que, digamos que las circunstancias se dieron para que la exigencia sea de ese nivel. O sea, empezando porque la nacionalidad, ¿no? O sea, ya sabemos que hay un favoritismo impresionante por los pilotos ingleses. Ellos ya, digamos que nacen en cuna de oro en cuanto a la Fórmula Uno. Entonces, pues para empezar, ser un latino, ser mexicano, pues las llevas un poco de perder de entre las nacionalidades, la mezcla de nacionalidades que hay. Eso pudiera ser, pero yo creo que va más también por el tema de lo calientes que son los asientos en Red Bull, ¿no? O sea, Red Bull ha sentado muchos precedentes de que les vale, lo único que les importa son los resultados y prácticamente inmediatos, ¿no? Entonces, tienen muy poca tolerancia y el hecho de que por un lado tengas un Max más dominante o igual de dominante que como estaba Mercedes hace poco, contra un Checo, pues obviamente Checo va a ser el más cuestionado, ¿no? Entonces, creo que las condiciones se dan para eso. Tenemos también aunado a eso las declaraciones a veces desafortunadas de Helmut Marko, que también parecen sonar criticones y como que ya siempre que declara él, la gente se friquea porque dice, se me hace que ya algo hay y Checo ya va de salida. Entonces, yo creo que es más el equipo que Checo mismo, pero, o sea, en general todo suma para que la gente luego lo empiece a cuestionar. También el hecho de que Ricciardo está ahí esperando a ver quién abre un asiento, entonces, pues él está en Red Bull y a lo mejor sería la primera opción, no sé, pero todo eso se junta para que haya cuestionamientos, creo yo. Pues sí, digo, yo creo que Checo Pérez ha dado muy buenos resultados al equipo, Sí. independientemente de cómo esté ahorita, de que no va a competir ya por el campeonato del mundo, eso casi seguro, pero a ver, Red Bull debe estar fascinado con Checo Pérez, están hasta arriba en el Mundial de Constructores. Sí, tuvo un bache de carreras no muy buenas, pero los puntos ahí siguen estando. Muy probablemente pueda conseguir ese segundo lugar también de pilotos en el campeonato mundial. Y yo lo que siempre vengo diciendo, yo lo que siempre vengo diciendo,
y no sé si la gente comparte opinión conmigo o no, pero Red Bull no quiere dos peleadores, no quiere dos pilotos peleando por el campeonato mundial. A Red Bull eso no le interesa. A Red Bull no le interesa tener ese tipo de desempeño de Checo Pérez. Un Checo Pérez regularzón, que haga buenas actuaciones, aunque de repente le falle un poquito, pero asegure segundos, terceros y hasta cuartos lugares. Que les asegure el Red Bull, campeonato, ¿no? eso es lo que necesita de Checo Pérez. Es Ujú. más, yo pensaría que la continuidad de Checo Pérez corre menos riesgo teniendo un rendimiento regular que teniendo Ujú. un máximo rendimiento, porque el momento en que tienes un piloto que pueda generar esta discordia entre los miembros del equipo, que pueda de verdad poner a Max Verstappen en aprietos, ahí es donde el equipo siento que puede empezar a decir, oye, ¿sabes qué? Esto a nivel empresa, a nivel objetivos, no me conviene. Entonces, No. se me hace muy absurdo pensar que Red Bull puede pretender cambiar a Checo Pérez cuando para mí la versión actual de Checo Pérez, aunque a nosotros no nos guste, es la versión que a Red Bull más le gusta de Checo Sí, Pérez. sigo Entonces, pensando que coincido con eso y que es más lo que arriesgan que lo que ganan. exactamente, exactamente. Pero bueno, Adrián, creo que con esto podemos concluir un poquito lo que pasó el fin de semana. Nos espera un gran premio icónico en Silverstone, en Inglaterra. Ya sabemos que ahí el driver of the day va a ser Lando Norris, va a ser George Russell, va a ser Lewis Hamilton. Ya sabemos, Sí, ya no queremos saber. Pero bueno, va a ser un buen gran premio y ojalá que Checo Pérez pueda estar manteniendo sus buenos resultados. Y ojalá. sí, yo lo que sí, ojalá que Red Bull se empiece a cuestionar si renovar a Checo Pérez o no, pero no por su rendimiento regular, sino porque de verdad pongan aprietos a Max Verstappen. Pero Sí, bueno, Adrián, muchísimas gracias por compartir este espacio gracias. conmigo y con nosotros. Y pues nada, nos esperamos ver muy pronto. Gracias, saludos a todos. Bye bye.